avancemos sepsis y mañana a las 2 horas hacemos puro ejercicio, puro enfoque clínico. ¿Te parece, Brigitte? Está bien, doctor. Ya, y depende de la gente si estudia o no. Como son 44, igual 40 y tantos, 45, a los 45 le va a caer una pregunta. Tendrá una evaluación. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Los antibióticos, fíjense que las infecciones aparecen desde la creación, ¿no es cierto? Y acompañan al ser humano desde sus orígenes. Miren para que vean cómo está estas infecciones, ahora las combatimos con antibióticos. Y el gran problema de los antibióticos es la resistencia antibiótica. Y que no solamente son antibióticos, hay resistencia a antifúngicos, antivirales, antiparasitarios. Pero vamos a hablar de los antibióticos. Dicen que para el año 2030 la resistencia antibiótica va a matar más que el cáncer. Y para el 2050 se estima que cada año mueran 10 millones de personas por infecciones resistentes a los antibióticos. Entonces, ¿y cuál es la culpa de esta resistencia? Bueno, entre ellas el mal uso de los antibióticos, ¿no es cierto? Sobre todo el mal uso de los antibióticos. O sea, esa es responsabilidad del hombre. La otra es, el bicho pues tiene que defenderse, está cansado que lo maten, ¿no? Entonces genera mecanismos de resistencia propios. Y ¿no? Y después, pues, ¿qué más pueden ser? No tenemos gran producción de variedad de antibióticos por el hecho de que no es negocio, dura unos años, cuesta mucho, dura unos años y los genéricos inmediatamente aparecen, entonces los inversores no quieren chequear. En fin, hay una serie de factores que vamos a ir conversando. Fíjense que el 70% de los antibióticos que se producen en Estados Unidos van para criar animales, los alimentos de los animales. Terrible, ¿no? Entonces, pues, y así me voy acordando de más factores y me voy enfermando más. Así que vamos a entrar a lo que es el uso racional de antibióticos. ¿De acuerdo? O sea, usar en forma inteligente, de forma adecuada. Lo que se llama hoy día PROA, Programa de Optimización de Uso de Antimicrobianos, ahora específicamente antibióticos. Uso racional de antibióticos, entonces vamos a hablar de eso. Los antibióticos sirven para tratamiento de las infecciones, como también para profilaxis o prevención de las infecciones. Y se calcula que 1/3 o más de la prescripción médica son antibióticos. Miren en Estados Unidos, 35% de los pacientes hospitalizados hacen uso de antibióticos, más del 70% sin evidencia de infección. O sea, lo usan como analgésico, como ansiolítico, como tranquilizante, ¿no? Es por si acaso, el por si acaso. En Brasil, 1 de cada 2. Y en Perú, todos. Si ustedes van a un piso de medicina, de cirugía, ginecología, todos están con antibióticos. ¿Cuáles son las consecuencias del uso de antibióticos? Cuando yo uso antibióticos, hay una presión selectiva, es decir, y sobre todo la presión selectiva sobre la microbiota intestinal. O sea, ese antibiótico va a matar los sensibles y se van a quedar con los resistentes, ¿sí? O las bacterias van a generar resistencia. Esa resistencia bacteriana, ¿qué va a hacer? Que persista más tiempo en el cuerpo. Los bichos no son resistentes, no son más virulentos, más patógenos que
de los sensibles. La complicación digamos, la originan porque como persisten, no los podemos matar porque son resistentes, inducen mayor tiempo respuesta inmune, inflamación, y eso conlleva disfunción orgánica, por lo tanto, mayor gravedad de las infecciones. Y eso requiere servicios mucho más caros, más exigentes, poco accesibles para la población, aumenta costo. Y obviamente, ¿cuál es el costo mayor? Que se muere el paciente. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de uso inadecuado de los antibióticos? La deficiencia en la formación técnica en los cursos de medicina, la deficiencia de recursos microbiológicos, donde no tenemos cultivos, etcétera, pruebas del siglo XIX, no tenemos pruebas moleculares, no hacemos estudios de resistencia, etc. Y la presión de la propaganda de la industria farmacéutica, por ejemplo, a ver, van y le dicen a Yamilet Aguirre, doctora, usted es lo máximo, use mi antibiótico, sirve para todo, ¿no es cierto? Entonces, o van donde aquí, el Ciro, ¿no es cierto? Ciro también le quieren convencer, va una propagandista con la falda que le llega al ombligo, y entonces le dice, doctor, recete mi antibiótico, ¿no? Entonces nos vendemos por una falda, o por un halago, o por un sándwich que nos llevan, ¿no? Y no usamos adecuadamente los antibióticos. Entonces, ¿qué nos queda? Primero, ser íntegros, pues, ¿no es cierto? Es muy importante, tenemos que ser íntegros y plantear estrategias de uso racional de antibióticos, estrategias reeducativas y persuasivas, que es lo que hacemos en los hospitales para los colegas, estrategias facilitadoras, le damos artículos, y si no hacía la buena, tendrá que ser la mala, estrategia de poder, formular restricción, no queda otra, no queda otra. Pero es educar y que la gente entienda y asuma su responsabilidad. ¿Hasta acá alguna pregunta? Me gustaría que sí. ¿Algún comentario? Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. ¿Algún comentario que le merezca? ¿Nada? Peralta, ¿no te merece ni un comentario lo que hemos conversado? Bueno, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que dentro de todo lo más importante de estos puntos es la presión selectiva que ejercen los fármacos y sobre todo en la microbiota intestinal, porque los fármacos que se van a usar van a generar, las infecciones tienen principalmente un foco abdominal, ¿no? Y el manejo tiene que ser a partir de enfocando en primer lugar eso. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? ¿No? Bueno, sigamos entonces. Cuando hablamos de terapia, hablamos de terapia inadecuada, terapia adecuada y terapia óptima. Eso ustedes tienen que aprenderlo. La terapia adecuada significa el antibiótico adecuado para esa infección, que tiene que estar bien diagnosticada, la dosis adecuada, la vía de administración adecuada, el intervalo adecuado, ¿cierto? Y la duración del tiempo de tratamiento adecuado. 5 cosas. El antibiótico, la dosis, la vía de administración, ¿qué más? La duración y algo más estábamos olvidando, el intervalo, ¿cierto? El antibiótico es un antibiótico para coco gram positivos, para bacilo gram negativo, para BLE, beta-lactamasa efecto extendido. La dosis que corresponde, ¿no es cierto?, por kilo, por metro cuadrado de superficie, la vía endovenoso, bioral, el intervalo, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, difusión continua, etc. ¿Y cuánto tiempo? 7, 14, 21 días, 8 días, 5 días. Si nosotros cumplimos todos esos, es terapia adecuada. Si nosotros al menos no cumplimos uno o más, o sea, cumplimos
no cumplimos uno más, es terapia inadecuada. Entonces, la terapia adecuada, todo eso. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo del Staphylococcus aureus meticilino resistente o oxacilino resistente en sangre. ¿Correcto? Para eso yo tengo varios antibióticos. Tengo vancomicina, tengo daptomicina, que no hay en Perú, ¿no es cierto? Tengo linezolida, va a salir la cestarolina por ahí, ya va a salir el estudio. Y entonces el asunto es, ok, pero es bacteremia, es bacteremia. Entonces, yo tengo que usar un antibiótico que esté en sangre adecuadamente. O sea, tengo que usar el concepto de hidrosolubilidad y tengo que usar el concepto de liposolubilidad. Hidrosoluble, es decir, que tenga un volumen de distribución bajo, es decir, que se quede en un compartimento. Porque si es liposoluble, va a tener un volumen de distribución elevado, se va a ir a los tejidos, entonces vancomicina es hidrosoluble y daptomicina, no tanto linezolid y cestarolina. Entonces me quedo con esas dos. Ahora, ¿cuál le doy? ¿Cuál le doy? ¿No es cierto? Si tengo, además tengo una bacteremia, tengo una neumonía, por Staphylococcus aureus oxacilino sensible y una bacteremia, darle daptomicina va a ser un problema. ¿Por qué? Porque la daptomicina es inactivado por el surfactante de los pulmones. ¿No es cierto? Es una posibilidad, va a trabajar muy bien sobre Staphylococcus. Entonces la otra es vancomicina. Entonces, vancomicina también tiene problemas a nivel pulmonar, pero menos que el dapto, el mal menor. Entonces, usamos el término terapia óptima. Terapia óptima es la terapia individualizada, ¿no es cierto? El antibiótico preciso para ese paciente, que tiene las características hepáticas, renales, etc. Cuando usamos terapia óptima, es la terapia para ese paciente individual, no para otro, ¿no es cierto? O sea, terapia adecuada significa que yo uso el antibiótico adecuado para la infección, para el agente infeccioso. Pero la terapia óptima se refiere que ese antibiótico le va a calzar precisamente para las características del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden siempre terapia adecuada, terapia inadecuada y terapia óptima. Tenemos que optar por terapia óptima. Ahora, si nosotros, ¿cómo medimos el uso racional de los antibióticos? 3 parámetros: mortalidad, costos y resistencia. ¿De acuerdo? Mortalidad. Si yo no uso terapia adecuada y más aún terapia óptima para ese paciente, se me va a morir más. Se me van a morir los pacientes. ¿No es cierto? Este es el turquesa, mayor mortalidad. Y el amarillo, terapia adecuada, el turquesa, terapia inadecuada. ¿De acuerdo? Los 3 primeros son infecciones de torrente sanguíneo y los 3 últimos son neumonía asociada a ventilación mecánica. Entonces se ha visto que los pacientes que utilizan terapia adecuada y mejor si es terapia óptima, tienen menor mortalidad. ¿Correcto? Entonces, miren, importante, ¿no? Costos. ¿Cuál sería el costo más importante? Que se muere el paciente, pues. El Banco Mundial dice que la vida de un ser humano costaría como hasta $50.000, dice. Pero no dicen cuál. Quizás un estadounidense le da los $50.000 y eso le dan al presidente de los Estados Unidos. Pero nuestro presidente o cualquiera de nosotros, ¿cuánto vale? Para las organizaciones internacionales, cuando sacan los cálculos de cuánto se gasta, costaremos $1.000, vamos a ver, ¿correcto?
todo lo que conlleva la gravedad de la condición del paciente que requiera UCI. A veces se va a gastar tanto que sobrepasa los $50.000 y las organizaciones no vale la pena. No vale la pena tratar. Qué fríos, ¿no? Qué fríos el sistema. Y el tercer punto, resistencia antibiótica. Si nosotros no usamos adecuadamente los antibióticos y llegamos a concentraciones subóptimas, obviamente el bicho va a aprovechar, pues va a aprender y va a comenzar a generar su mecanismo de resistencia y se va a reír de nosotros cuando le demos. Y encima esa resistencia, como habíamos comentado, se puede trasladar con la mano sucia, ¿no es cierto? Con la falta de higiene, ¿correcto? Con mal uso de dispositivos, etc. Y entonces, qué importante es las prácticas de control y prevención de infecciones, las precauciones estándar, que son unas medidas muy efectivas para combatir, disminuir el riesgo del desarrollo de resistencia antimicrobiana, porque si no hay infección, ¿para qué uso antibióticos? Entonces, la resistencia antimicrobiana es un problema de salud pública o comunitaria y nosocomial. Sí. ¿Esa resistencia antimicrobiana tiene impacto en el cuidado del paciente? Sí, claro. ¿Tiene impacto en las decisiones de tratamiento? Claro. ¿Tiene impacto en la duración de estadía hospitalaria? Sí. Y costos, ¿cierto? Entonces, el uso de antibióticos, el uso antimicrobiano no es tan fácil, pues la gente cree que, ya toma esto. No es así. Por pensar así, ahora estamos metidos en un hoyo profundo con resistencia antimicrobiana, no tenemos que dar a los pacientes. ¿De acuerdo? Por eso, en el caso de la especialidad de enfermedades infecciosas, eso es nuestro momento. Una cosa que yo no le puedo perdonar a un infectólogo, a un residente de infectología que no sepa antimicrobiano, porque ese es nuestro armamento fundamental, nuestro alimento de cada día, ¿cierto? El uso, nuestras herramientas de cada día, los antibióticos. Tenemos los antimicrobianos. Entonces, ese es el asunto. ¿Y qué vemos? Uso irracional de antibióticos. Usamos mal en los humanos, imagínense, lo usamos los médicos, los dentistas, los, qué sé yo, los veterinarios, estos ingenieros alimentarios. Todo el mundo usa antibióticos. Sin control. Se vende, hay una ley que te dice que sin receta, igualito, improviso. No. Los animales ya han escuchado que lo usan para engordarlos, y los alimentos también para que no se malogren, ¿no es cierto? Alimentan a los pollos, los engordan, los alimentan para que con antibióticos. Es un gran problema. Imagínense, damos antibióticos al hombre, damos antibióticos al animal, a la vaca, por ejemplo. Si el hombre se come la vaca, adquiere los antibióticos. Si el hombre defeca y los desagües van al mar, a la tierra, y el animal defeca en el campo se contamina. Y ese contaminante puede ser o en los embrios o por el propio contacto del hombre con la tierra, mano sucia y para adentro. Entonces resulta que somos colonizados por bichos resistentes. Nunca hemos tomado antibióticos. Y eso en el hospital se potencia tremendamente. Entonces las infecciones intrahospitalarias, lo que se llama infecciones asociadas a la atención en salud, 1 de cada 5 infecciones que ocurren son por microorganismos resistentes. Terrible, terrible. ¿Sí? Fíjense, un paciente hospitalizado. Por cada día que esté hospitalizado, 1/3 de la microbiota oral es reemplazada por microbiota hospitalaria. Y esa microbiota hospitalaria puede ser resistente. Imagínense los cirujanos, si ya llevaron cirugía, ustedes han visto que los pacientes ingresan y se quedan 3, 4 días, 5 días para preparar cama para entrar a sala.
Esos 5 días lo que tenía en la boca, que eran sus bichos sensibles ambulatorios o de la comunidad, ya son hospitalares y le siguen dando profilaxis en cirugía con antibióticos como si fuera sensible. Terrible, mal uso, pues, mal uso. ¿Ok? Por eso es que vamos a hablar de los antibióticos hoy. Cuando usa antibióticos es importante conocer las bacterias. Y las bacterias pueden ser cocos, bacilos, gram positivos, gram negativos, aerobios y anaerobios. ¿Correcto? Y estas bacterias pueden estar dentro de la célula o fuera de la célula. Y estas bacterias pueden ser anaerobios estrictos o aerobios estrictos o anaerobios facultativos. Es decir, por ejemplo, o sea, que vivan en dos, tanto con oxígeno sin oxígeno. Por ejemplo, estafilococo patea con los 2 pies, o sea, puede vivir en ambiente aerobio como un anaerobio facultativo si faltara. Pseudomonas aeruginosa es un aerobio estricto, por ejemplo, ¿cierto? Los bichos pueden ser extracelulares y intracelulares, por lo tanto es muy importante que nosotros conozcamos nuestra microbiología para decir, ok, voy a dar un antibiótico, es una infección intracelular y yo le doy un antibiótico que no penetra la célula. Entonces, vuelvo a este concepto de hidrosolubilidad, ¿no? Y liposolubilidad, y eso tiene que ver mucho también con el volumen de distribución. Si yo hidrosoluble va a estar en el endovascular, en el espacio endovascular, o sea, dentro de los vasos sanguíneos y en el intersticio. De ahí no pasa. En cambio, las drogas que son liposolubles rápidamente van a salir del torrente sanguíneo para meterse dentro de las células. Entonces, ¿qué drogas son hidrosolubles? Ejemplo, ¿no es cierto? Betalactámicos, el gran grupo de betalactámicos, los aminoglicósidos, la daptomicina, por ejemplo. ¿Y cuáles son las liposolubles? Las quinolonas, las tetraciclinas, ¿cierto? Las oxazolidinonas. ¿Estamos? Imagínense, si son hidrosolubles, rápidamente pueden ser eliminados a nivel renal. Y si son más liposolubles, son más de metabolismo hepático. Entonces, algunos puntos para que ustedes recuerden, valdría la pena que revisen más al respecto, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un bicho intracelular, tengo que ser más liposoluble el antibiótico, ¿no? Ahora, estos antibióticos, si son gram positivos, tienen exotoxinas y liberan esas exotoxinas al intersticio, al medio. Las endotoxinas están guardaditas dentro de los gram negativos, principalmente los bacilos gram negativos. Ahí está el lipopolisacario, que cuando se libera, cuando estalla, destruye la bacteria. Entonces eso conlleva más respuesta inflamatoria. Por eso es que los gram negativos, específicamente coco, gram negativos, producen gran respuesta inflamatoria. Ciertos cuadros son más graves que los de coco, gram positivos. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los antibióticos? Hay muchos, pero graben lo siguiente: inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, alteración de la membrana citoplasmática, la inhibición de la síntesis proteica, alteración de la síntesis de ácido nucleico y los antimetabolitos. Hay mucho más, sí. Hay otros que encajan en cada uno de los 5 que estamos presionando. Entonces tenemos la inhibición de la síntesis de la pared. ¿Qué tenemos ahí? Los betalactámicos, los glucopéptidos, ¿sí? Glucopéptidos. ¿Qué tenemos a nivel de la membrana? Tenemos daptomicina, tenemos colistina. ¿Qué tenemos a nivel de la síntesis de proteínas? Digamos, a nivel de ribosoma, a nivel de 30S, aminoglicósidos, tetraciclinas. A nivel de 50S, cloranfenicol, macrólidos. También ARN mensajero, que está la rifamicina, que es rifampicinas. A nivel de los ácidos nucleicos tenemos quinolonas. Y los antimetabolitos,
trimethoprim sulfametosazol, ¿no? El cotrimosazol. Está con su mecanismo antifolatos. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos los diferentes blancos. Entonces uno podría combinar, claro, son mecanismos diferentes, no dos del mismo sitio que compitan. ¿Sí? La resistencia antibiótica puede ser primaria y secundaria, lo dijimos. La primaria significa, la primaria puede tener dos mecanismos. La primera que es cromosomial, o sea, las bacterias heredan la resistencia de los padres por genes. Y la otra es que alguien se lo lleve, pues, plásmidos, famosos plásmidos, integrones, etcétera, que son partículas, pedazos de ácidos nucleicos, ¿no? Que tienen, que guardan la actividad de resistencia. Entonces son transportados por otras bacterias y se la pasan, pues, ¿no? A otras bacterias que eran sensibles. Y estas bacterias nunca fueron expuestas a ese antibiótico. Sin embargo, los padres sí. O quien se los pasó, el amigo se los pasó. Y la otra es secundaria. El secundario es que la bacteria ya estaba expuesta y comienza a generar resistencia. Enterobacter, por ejemplo, Acinetobacter, induce, ¿no? Genera de tanta exposición. Entonces recuerden, resistencia primaria y resistencia secundaria. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? Para los gram positivos, principalmente cocos gram positivos, pero para los gram positivos, la alteración de receptores de membrana celular, ¿no es cierto? Y producción de enzimas beta-lactamasas. Ahora vamos a explicarlo en el dibujo, a ver si lo tenemos. Y los gram negativos tenemos alteración de la membrana celular, la impermeabilidad, las bombas de flujo, la producción de enzimas y la alteración del blanco de organelas. Ay, caracho. No la tengo. En esta no la tengo. Me equivoqué de... Estoy avanzando, pero. ¿Estás grabando, no, Brigitte? Sí, doctor. Yeah. Sí, se está grabando. Ok. Bueno. Gram positivos. Imaginemos un gram positivo, un coco gram positivo. Y si ponemos... ¿Ustedes vieron Una noche en el museo? ¿No han visto la que tuvo como 3? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Una noche en el museo, una serie, una película. Macaca. Sí. Macaca. ¿Sí? Y Ben Stiller ponía los dedos así como macaca un poquito, ¿no? Cuando estaba hablando con el 1. ¿Se acuerdan? ¿De qué tamaño? Sí, de este tamaño, de este 2. Bueno, usted entre el pulgar y el índice ponga el dedo, y esa es la capa interna y la capa externa de la membrana de la bacteria. Si ustedes separan más los dedos, ese es el espacio periplásmico, se hace ancho. Cuando yo los voy acercando, el espacio periplásmico se hace más estrecho. Entonces, esto es lo que pasa con los gram positivos. Y en el dedo, digamos, encima del dedo del pulgar, ahí tenemos algunas estructuras. Si esto fueran las capas de la membrana. Ahí están los receptores de membrana. Entonces, ahí están los receptores. Quiere decir que el antibiótico tiene que atravesar la capa externa y llegar a los receptores para matar al bicho. Pero imaginemos que ese receptor tiene forma de círculo. ¿Sí? Tiene forma de círculo. Entonces, llega normalmente el antibiótico, choca con el círculo y mata a la bacteria. Pero ¿cuál sería el mecanismo de resistencia acá?
que ese receptor no sea circular, sino sea rectangular. Entonces, cuando llega el antibiótico no encaja, pues no puede hacer nada. Y la otra posibilidad que estos receptores no sean manifestados, es decir, que no se vean, que no se produzcan, entonces no hay nada en la capa interna. Los más famosos de estas proteínas, de estos receptores, son las proteínas ligadoras de penicilina, que lo vemos mucho que actúan los beta-lactámicos. Entonces, alteración de los receptores de membrana celular. ¿De acuerdo? Y la otra es la producción de enzimas, las famosas beta-lactamasas. Entonces, el espacio periplásmico en los gram positivos es muy chiquito para la cantidad de enzima, entonces lo vierte, lo bota al intersticio, pero se diluye, pues, se diluye. Entonces, no tiene la fuerza como la que tiene en los gram negativos. En los gram negativos, los 4 mecanismos de resistencia más importantes es la alteración de la membrana celular, pero es la impermeabilidad. Los bacilos gram negativos tienen en la membrana, en la capa externa, tienen unos orificios que se llaman porinas, y por ahí pasan los antibióticos. Pero esas porinas tienen un diámetro, y las moléculas de los antibióticos tienen otro diámetro. Entonces, si el diámetro de las porinas son grandes, obviamente el antibiótico va a pasar. Pero de pronto la porina disminuye su circunferencia menos del tamaño de la molécula, no pasa. O simplemente no expresa, si no hay porina y no expresa. Eso lo vemos, incluso esas porinas pueden ser porinas PIP, usadas para determinado antibiótico, y eso lo vemos con el imipenem. Con el imipenem, cierre porinas no entra. Vemos en la prueba de sensibilidad imipenem resistente. ¿Correcto? La mayoría de los antibióticos pasan por porinas no VIP comunes. O sea que también ese es el problema, que cierren las comunes y agarramos a la mayoría de los antibióticos. La bomba de flujo. ¿Qué significa la bomba de flujo? O sea, el antibiótico penetra, llega al citoplasma, pero inmediatamente es expulsado. O sea, no lo deja que se concentre el antibiótico ni que vaya a órganos blancos intracelulares. La tercera es la producción de enzimas, y esa quizás es la más importante, Estas enzimas no son vertidas al exterior. El espacio periplásmico es ancho, por lo tanto, todas esas enzimas están concentraditas en el espacio periplásmico. Y entonces, cuando un antibiótico penetra, ahí nomás, a la entradita lo cogen. Por eso es que son más efectivas. Y la alteración del blanco se refiere a la alteración del blanco de las organelas o del ácido nucleico intracelular. Entonces, target le llaman. Entonces, si ese blanco cambia su disposición espacial, era circular, de pronto se convierte en triangular, el antibiótico que ha luchado para llegar no va a surtir efecto, porque no hay encaje perfecto. Entonces, esos son 4 mecanismos. ¿Una sola bacteria puede tener todos esos mecanismos? Sí. ¿Cuál? La Acinetobacter, por ejemplo. Las pseudomonas originosas, ¿no? Las pseudomonas originosas, principalmente. Acá están las famosas beta-lactamasas de espectro extendido. Las beta-lactamasas de tipo... La clasificación de las beta-lactamasas de tipo A son serinas, porque su composición tiene serina. Y en cambio, en la B, su composición es zinc. En la D también es serina, ¿de acuerdo? Y entonces, por eso se llama metalobeta-lactamasa la B. Es importante saber qué tipo de enzimas está produciendo para ver la sensibilidad. Y, digamos, las 2 más importantes de las beta-lactamasas tipo A son la beta-lactamasa espectro extendido y la carbapenemasas. ¿Correcto? Precisamente, ¿cuál carbapenemasa? KPC, la que más frecuente, KPC. ¿Qué significa cuando
Proteus mirabilis, Salmonella, Shigella. Entonces, todas esas bacterias por frecuencia van a tener beta-lactamasa espectro extendido. Y cuando yo no tengo beta-lactamasa, o la cepa, la bacteria tiene beta-lactamasa espectro extendido, esa bacteria es sensible o es resistente a penicilinas, a cefalosporina de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, y a monobactámicos tipo Astronaut. Pero esas bacterias también pueden tener corresistencia, o sea, otras resistencias. ¿Por qué? Porque este mecanismo de Bley es por plásmidos, o sea, transportan pedazos de genes y los ponen en la célula. Y el otro es carrapenemasa, KPC, o sea, es una Klebsiella pneumoniae que produce carrapenemasa. Y cuando se come cuando produce carrapenemasa, se come toda la línea de beta-lactámicos. Toda la línea de beta-lactámicos. ¿Sí? Entonces, solamente hay un antibiótico que ha demostrado ser efectivo en el Perú, lo que tenemos se llama Sextacida Avibactam, que ya vamos a hablar. Afuera hay varias, ¿no? Hay meropenem, vaborbactam y mipenem relebactam también, ¿no? Pero sobre todo esta la segunda, el vaborbactam. ¿Sí? Entonces, y no las tenemos, imagínense, no las tenemos. Y la que tenemos, que es así, es carísima. Entonces, es muy importante, recuerden, beta-lactamasa tipo A, beta-lactamasa de espectro extendido y KPC tipo Klebsiella pneumoniae, carrapenemasa. Las beta-lactamasas tipo B se llaman metalactamasas y esos son resistentes a todos los beta-lactámicos menos Astronaut. El Astronaut es la droga para eliminar esto. Pero el problema es que la metalobeta-lactamasa le gusta andar con patas y le gusta andar con la BLE. Entonces, si la Astronaut va a buscar a la metalo para matarla, se va a encontrar con los amigos BLE y la van a destruir. Entonces, se ha desarrollado una droga que se llama Astronaut Avibactam. Este Avibactam es el que se mecha con las BLE y deja que el Astronaut actúe sobre la metalobeta-lactamasa. Pero no hay en Perú. ¿Correcto? La tercera beta-lactamasa son las cefaloporinasas. ¿Sí? Ahí está, básicamente, son sensibles para beta-lactamasa, para cefaloporinasas, cefepime y carbapenémicos mayores. No había dicho en grupo A, para BLES, carbapenémicos mayores y menores, ¿sí? Y para la KPC, cestacimia avibactam, ¿no? Cestacimia avibactam. La D son oxacilinasas. Estas pueden ser, si bien resistentes a carbapenémicos, pueden ser sensibles a cefalosporina, espectro, y vamos a ir recordándolas, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que tengamos un buen laboratorio de microbiología para usar adecuadamente y saber cuándo usar cada uno. Entonces, vamos a revisar todos estos antibióticos, ¿de acuerdo? Tranquilos, con paciencia. Tenemos hora y cuarto para hacerla con tranquilidad. De nuevo los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos son, uno dice, ¿cómo se clasifican los beta-lactámicos? En penicilina, cefalosporina, monobactámicos, carbapenémicos y inhibidores de beta-lactamasa. Las penicilinas, ¿cómo se clasifican? Penicilinas naturales o penicilinas, las penicilinas penicilinas resistentes, las aminopenicilinas y las penicilinas de espectro ampliado, los antipseudomonales. Esas son las cuatro. Entonces, cuando uno diga, ¿qué estás tomando una penicilina? ¿Pero cuál? Pues cuál, que tienen que explicar. Las penicilinas naturales, es decir, penicilinas, hay orales y parenterales. Y ahí, la parenteral debemos revisar. Ahora que hubo casos de difteria
penicilina B se usa para eso, ¿no? Pero mejor no perdamos tiempo en esto y vamos a parenterales. En las parenterales tenemos intramusculares y endovenosas. Y cuando vemos penicilinas naturales parenterales intramusculares, se nos viene a la cabeza dos tipos de microorganismos. El coco gram positivo tipo Streptococcus pyogenes y las espiroquetas tipo treponema. El treponema pallidum, el treponema sifilítico, el treponema no sifilítico. El treponema sifilítico es la luz, causa luz. El treponema no sifilítico o endémico es el que produce el pian, la pinta, la sífilis endémica, o sea, enfermedades tropicales. ¿De acuerdo? Entonces, para el Streptococcus piógenes que uso, este Streptococcus piógenes está relacionado con la fiebre amarilla, por eso es que usamos penicilina benzatínica, intramuscular, en fiebre reumática, ¿no es cierto?, para acabar con el Streptococcus. ¿Sí? Y también lo usamos para las espiroquetas, infecciones por treponema. Sífilis, lo más importante. Sífilis, periodo primario, temprano y periodo tardío. El temprano menos de un año de infección, el tardío un año más. ¿De acuerdo? Entonces, ese periodo temprano se divide en sífilis primaria, chancroide, sífilis secundaria, secundarismo, y sífilis latente temprana, ¿no es cierto? Cada una de estas etapas se trata con penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades intramuscular en la nalga, dosis única. Con eso está tratado, tener resistencia muy difícil. Con eso se trata la sífilis temprana, ¿de acuerdo? Si es alérgico, los americanos y los europeos desensibilizan, si es alérgico a la penicilina, desensibilizan al paciente, que es muy difícil. Entonces, otros dicen, no, darle doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 14 días, ¿no? Algunos lo apuntan hasta 21 días. ¿Estamos? Para las formas tardías tenemos la sífilis latente tardía, que es un año más, y la sífilis terciaria, que generalmente afecta el aparato gastrointestinal, el aparato cardiovascular, el sistema nervioso, y tenemos las formas gomatosas, ¿no? Producen gomas. ¿Correcto? En la latente tardía usamos también penicilina benzatínica, 2.400.000 por semana, pero 2 semanas más, es decir, 3 semanas, 7.2 millones. Si es alérgico, desensibiliza. Si no podemos sensibilizar, usamos doxiciclina, 100 cada 12, ¿de acuerdo? Y eso sí es alérgico. El problema, pues, en el sistema nervioso central. Yo uso para neurologues, sistema nervioso central, 16, 18, hasta 24 unidades. Recomiendo 24 unidades diarias por 2 a 3 semanas. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si es alérgico? Desensibilizo. Y si no, ceftriaxone 2 gramos intravenoso cada 12 horas. Igual tiempo. ¿De acuerdo? Para usar doxiciclina en las tardías, usamos 100 cada 12 por 28 días. Yo lo uso 15 días y 30 para no hacerme faltas. ¿Sí? Ok, tiene que tener en cuenta que las espiroquetas, cuando son destruidas, liberan una serie de sustancias proinflamatorias y pueden producir un cuadro anafiláctico que se llama Harish-Herxheimer, J-A-R-I-S-H, Harish-Herxheimer, H-E-R-H-E-I-M-E-R, Harish-Herxheimer, que es una reacción anafiláctica, ¿no? Porque se libera ahí histamina, serotonina, no sé, sustancias,
produce, ¿no? Aquí tener mucho cuidado, puede llegar al choque anafiláctico. ¿Estamos? Entonces el uso ya sabemos para las ETS, para enfermedades tropicales y para fiebre reumática, ¿cierto? Y el cuidado que tenemos que tener. La otra es la penicilina G sódica, que la he usado en la sífilis terciaria. Y la otra cosa, puede haber neurosífilis en cualquier periodo. Clásicamente lo ponemos en el tercero, pero puede ser en el cualquiera, porque el treponema cuando entra al cuerpo, ¡pum!, se distribuye rápidamente en diferentes compartimentos. La penicilina G sódica, si yo tengo una neumonía adquirida por estreptococo neumoniosis pansensible, uso 4 o 6 millones de unidades diarias por 7 a 10 días. Si yo tengo una neumonía aspirativa, tengo dientes, tengo anaerobios en la boca, el principal anaerobio de la boca es Prevotella melaninogénica. Y si yo me aspiro teniendo dientes, yo puedo usar penicilina G sódica 12 millones de unidades diarias por 10 días. ¿De acuerdo? Puedo usar 18 millones de unidades diarias, sobre todo si tengo actinomicosis cervical, cervicofacial, torácica, abdominal. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Si no, imagínense, lo tengo que llevar meses, entonces no puedo tener postura en cama. Entonces, le damos doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 3, 6 meses, lo que requiera. ¿De acuerdo? A las neumonías para actinomicosis. Para tétanos ya no se usa, ya no por un problema de la antigaba, problema a nivel de los bloqueadores receptores, y usamos para meningoencefalitis bacteriana. Es decir, ya cambiamos Miami, nos vamos a Miami, donde estemos localizados, por decir un ejemplo, ¿no? Meningoencefalitis bacteriana por neumococo pansensible, entonces uso 24 millones de unidades diarias por 7 días. ¿Correcto? El gran problema es que tenga resistencia, ¿no?, a la penicilina del neumococo, que si yo podría usar ceftriaxone, podría usar vancomicina, ¿no es cierto? Pero el gran problema es, y ahora pues tenemos la cefalosporina de quinta generación, pero más para partes blandas, ¿no es cierto?, para pulmón, neumococo resistente a penicilina. Entonces son caras. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver que nos repara el destino. Usamos penicilina G sódica, también puede síndrome Harry-Alzheimer. Hay que tener mucho cuidado. Ok, penicilina resistente para estafilococo aureus, oxacilino sensible, oral, dicloxacilina, siempre separado los alimentos 2 horas antes, 2 horas después, y el parenteral tengo oxadicloxa. Como el dicloxa parenteral es muy caro, usamos oxa, oxacilina. Para estafilococo aureus, oxacilino sensible, por favor. Aminopenicilinas, el espectro se disminuye, se queda para estreptococo neumonía, estreptococo piógenes, y para bacilos gram negativos aerobios enterobacterias, principalmente Escherichia coli. Donde hay Escherichia coli, el tracto gastrointestinal, donde hay Escherichia coli, en la vía urinaria principalmente. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué voy a usar amoxicilina y ampicilina? Para infecciones de vías respiratorias alta y baja, ¿no es cierto? Comunitario. ¿Para qué lo voy a utilizar? La amoxicilina para infecciones gastrointestinales, infecciones urinarias no complicadas con cepas sensibles, ¿cierto? La ampicilina es la droga de elección para infecciones por Listeria monohistógena, que es el principal causante de infecciones del sistema nervioso central inmunocomprometido. ¿De acuerdo? Parenteral usamos amoxicilina, ampicilina igual. Penicilinas de espectro ampliado, tenemos la carbosa y penicilinas, ureidopenicilinas, y aquí son las de amplio espectro, usamos ureidopenicilina como la piperacilina, pero el problema de la piperacilina es que no tenemos dónde probarlas, de ser resistente, sensibilidad.
lo que ustedes tienen que acordarse es esto. Son las penicilinas que tienen mayor amplio espectro, cubren gram positivos y gram negativos. Cubren anaerobios, principalmente anaerobios. Cubre pseudomonas oleaginosas. Entonces, esa piperacilina que está unida a un inhibidor de beta-lactamasa, en otras partes la ves solo, pero cuando lo combinas con tazobactam, es la primera droga que tienen que utilizar en infecciones severas en pacientes comunitarios, infecciones graves, ¿sí? Es la primera, no chocados, no chocados. ¿Qué otro podemos utilizar? Cefepime, que ya vamos a hablar de cefaloporinas, ¿ya? Cefepime, pacientes no chocados. Pero cuando ustedes tengan chocados dentro o fuera del hospital, carbapenémicos mayores, carbapenémicos mayores. Cuando ustedes tengan chocados fuera, o sea, en la comunidad hospital, piperacilina, tazobactam, cefepime, ¿de acuerdo? Cefalosporina puede ser primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, quinta. En resumen, primera generación para infecciones por estafilococo aureus oxacilino sensible. Entonces, igual que la penicilina primera resistente, sí, pero la diferencia es que estos pueden ser tomados con o sin alimentos y sirven para profilaxis antibiótica y cirugía y tratamiento para infecciones comunitarias. Ya vamos a hablar. Segunda generación, Haemophilus influenzae. Fueron creadas para infecciones por Haemophilus influenzae. ¿Quiénes tienen infecciones por Haemophilus influenzae? Chicos de 2 a 5 años, mayores de 60 años, y los que están en medio tienen comorbilidades. Cardiopatía, neumopatía, o sea, EPOC, nefropatía, VIH, trasplantados, esplenectomizados, aplénicos, ¿de acuerdo? Entonces, para esos usados, ¿qué tenemos? Oral tenemos cefaclor y cefuroxime, y parenteral cefuroxime, ¿de acuerdo? El cefuroxime también tiene buena actividad sobre estafilococo aureus, por eso se usa para tratamiento por infección, como si fuera una cefaloporinas primera, o la guardamos para profilaxis en cirugía ortopédica, cardíaca, sistema nervioso central. Tercera generación es oral y parenteral. No me interesa el oral, vamos a parenteral, los que tienen actividad contra pseudomonas oleaginosas y las que no tienen actividad. Ceftazidime es la que tiene actividad contra pseudomonas oleaginosas y ceftriaxone es la que no tiene actividad contra pseudomonas oleaginosas. Atraviesan barrera hematocefálica, por eso su uso son infecciones comunitarias u hospitalarias, infecciones del sistema nervioso central, meningoencefalitis bacteriana. Entonces atraviesan bien barrera hematocefálica y hay que definirlo. ¿De acuerdo? Cuarta generación, cefepime, cefirome, es una mezcla de ceftazidime con ceftriaxone, no atraviesan bien barrera hematocefálica, pero ustedes tienen que recordar que hemos dicho que cefepime también puede ser un paciente no chocado en la comunidad como no chocado dentro del hospital. Porque el chocado fuera y dentro son carbapenémicos mayores. Quinta generación tiene cestarolina, cetobiprole, sobre todo cestarolina. Se usa en neumonía, adquirida en la comunidad, adquirida en neumonía con factores de riesgo, intrahospitalaria, infecciones de partes blandas, y sirve para estafilococo aureus oxacilino sensible, estafilococo aureus oxacilino resistentes, y para neumococo resistente a penicilina. Esas son las indicaciones precisas, ¿de acuerdo? Pronto para ceftriaxona va a salir bacteremia, pero necesitamos más información. Mientras tanto, en partes blandas, infecciones de partes blandas o respiratorias bajas. Acá dijimos cefalosporina de primera generación, estafilococo aureus oxacilino sensible, profilaxis en cirugía, y la oral más utilizada es cefalexina y la parenteral cefazolina. Cefalosporina de segunda generación para anti-Haemophilus influenzae, cefaclor, cefuroxime y cefuroxime parenteral. Cefalosporina de tercera generación atraviesa barrera hematocefálica, o sea, meningoencefalitis bacteriana purulenta a la parenteral, con actividad antisemonal, sin actividad, cefoperazona y ceftriaxona. Cefalosporina de cuarta generación, cefepime y tenero. Y quinta, cetobiprole, ceftarolina, sobre todo ceftarolina. Se acabaron los cefaloporinas, vamos a monobactámicos, bacilos gram negativos aerobios,
enterobacterias y no enterobacterias. Acuérdense que lo más frecuente de enterobacterias son la Escherichia coli y la Klebsiella, y las no enterobacterias tenemos Pseudomonas originosa, Acinetobacter baumannii y Stenotrophomonas maltophilia. El uso es parenteral, puede ser intramuscular, intravenoso. El problema es el costo. Fíjense que, por ejemplo, si yo soy alérgico a todos los betalactámicos, no hay alergia cruzada con Astronan. Es decir, yo puedo usar Astronan en un paciente alérgico. Es menos nefrotóxico y fíjense que es la droga de elección para metalobeta-lactamasa. Los carbapenémicos, los mayores, los tres primeros, el último es el menor. Recuerden que los cuatro pueden utilizar para BLE, tratamiento de elección para BLE, pero la diferencia con el menor es que, digamos, voy a usar el menor en pacientes que estén hemodinámicamente estables, ¿no es cierto? Si hay sepsis y hay movimiento en líquidos, no es bueno porque el volumen de distribución, la concentración va a variar, ¿no es cierto? Infecciones de partes blandas, o sea, mejor dicho, de partes blandas, y en bacteremias tiene que ser hemodinámicamente estable. Acuérdense que los mayores, además, tienen actividad contra Pseudomonas originosa, se usan en infecciones graves, quemados, neutropédicos, ¿no es cierto?, chocados. Acuérdense que tiene una actividad anti-endotoxina, por eso que, sobre todo el imipenem, ¿no? Es muy importante. Meronen atraviesa barrera hematoencefálica, por eso lo podemos utilizar en meningoencefalitis postquirúrgica, ¿no es cierto?, atraviesa bien barrera. Correcto, es muy, muy importante la tapenesis intramuscular. Puedo hacer switch de mayor a menor, claro que sí, pero el paciente tiene que estar estable. Los inhibidores de beta-lactamasa, esos son los antiguos, el ácido clavulánico, el surlactán. Y fíjese con lo que tenemos en Perú, tuvimos ticarcilina, pero tenemos amoxicilina, tenemos ampicilina, amoxicilina, cefoperazona ya no. Y tazobactam, tenemos piperacilina y cestolozane, que es la cefalopurina de tercera generación y es el antibiótico con mayor potencia contra Pseudomonas originosas. ¿De acuerdo? Sensibles, obviamente. Entonces, piperacilina y tazobactam, ¿para qué lo uso? Para infecciones severas fuera y dentro del hospital, ¿correcto? Pero el paciente no debe estar chocado. Cestolozane, tazobactam, ¿para qué se usa? Porque tiene muy buena actividad contra Pseudomonas. Es la droga de elección para infección por Pseudomonas originosa multidroga resistente. Es endovenosa. La ampicilina surlactam usamos tratamiento ambulatorio. También podría ser para tratamiento profiláctico antibiótico. ¿Sí? Ok, amoxicilina surlactam es una creación argentina, creo que ya no hay, y menos efectuación. El ácido clavulánico con amoxicilina son las indicaciones de las aminopenicilinas, y ticarcilina ya no tenemos. Y estos son los nuevos inhibidores de beta-lactamasa, avibactam, babovactam, relebactam. ¿Dónde están los inhibidores de beta-lactamasa? Pertenecen principalmente al grupo de beta-lactámicos A, donde está el KPC, donde está el... ¿De acuerdo? Miren la avibactam. La avibactam tenemos con ceftazidime, que es la droga, esta combinación es para KPC y oxacilinasas. Y el Astronan con el avibactam sería para metalobeta-lactamasas. Bavoractam, meropenem. Las tres relactam sirven para beta-lactamasa de espectro estadístico. ¿No? Y ahí está, miren. Si ustedes cogen las tres nuevas, todos le pegan a la beta-lactamasa extendido y le pegan a KPC. Ninguna le pega, de las nuevas, le pega a beta-lactamasa. AMSE, que es la cefalosporinasa, también le pega a las tres. Y las OXA, en realidad la que mejor le pega es OXA 48, avibactam. Y miren las antiguas, ¿dónde se quedaron? Se quedaron en las de clase A, ¿no? Pero no le pegan a beta-lactamasa de espectro extendido, no.
por favor. Ok. Macrólidos. Los macrólidos deben ser utilizados de elección en intracelulares. Son liposolubles. Entonces tenemos la eritromicina, que casi ya no se encuentra en el mercado. Tenemos clarito, roxitromicina, acitro. En el mercado encontramos clarito de acitromicina. Entonces, usamos para microorganismos intracelulares. Intracelulares. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae para vía respiratoria, Clamidia trachomatis para infecciones de transmisión sexual principalmente. Entonces, estos antibióticos están dados para infecciones pulmonares, ¿no es cierto? E infecciones de transmisión sexual. ¿De acuerdo? Son hepatotóxicos, bolsotóxicos porque son caros, bolsos de bolsillo. La lincosamidas, lincomicina y clindamicina. Aquí lo que se utiliza más es la clindamicina. La clindamicina es un antibiótico que cubre anaerobios y aerobios. ¿No es cierto? Sorprendentemente, le pega a Staphylococcus aureus oxacilino sensible, oxacilino resistente, y el oxacilino resistente, el comunitario y el hospitalario. Recuerden que Staphylococcus aureus comunitario se presenta en gente sana, sin comorbilidades, sin antecedente de hospital. En cambio, los MRSA hospitalarios, personas con historia previa de haber estado hospitalizados recientemente o pacientes inmunocomprometidos con comorbilidades. ¿De acuerdo? Entonces, Clinda usamos para infecciones de partes blandas principalmente, ¿no? Para cubrir Staphylococcus aureus. ¿Sí? Pero la Clinda también cubre anaerobios, y los anaerobios los vamos a clasificar por encima y por debajo del diafragma. Entonces, si el anaerobio más importante por encima del diafragma es la prebotela melaninogénica. La droga de elección para combatir esta es penicillium sódica, pero hay cepas que son resistentes, entonces uso clínico. Y por debajo del diafragma, los anaerobios más importantes son el grupo Bacteroides fragilis. Entonces, pero la droga de elección para Bacteroides fragilis es metronidazol. Así que están en segunda línea para eso. Pero podemos tener mucho cuidado. ¿Correcto? ¿Qué más? Para extracelulares e intracelulares. Y para intracelulares hay Clamidia trachomatis. Se utiliza para Plasmodium falciparum, está resistente a otras drogas. ¿Correcto? Es muy importante. Y si yo a la clínica lo asocio con primaquina, es un esquema alternativo de segunda para las infecciones por neumocistis girovese. Recuerden que la droga de elección para neumocistis girovese es la sulfa, es decir, cotrimoxazol, trimetoprim sulfametosazol. ¿Correcto? Eso es dentro de la clindamicina. Aminoglicosidos o bacilos gram negativos aerobios, enterobacterias y no enterobacterias. Cubre pseudomonas. Entonces, el bacilo que tenemos aquí en Perú es gentamicina y amicacina. Cuidado con el oído, cuidado con los riñones. ¿De acuerdo? Para micobacterias, canamicina. Tanto micobacterias tuberculoso no tuberculoso. ¿No es cierto? Tenemos los aminoglicosidos, que ahora prácticamente son antibióticos de reserva, ¿no? Y no se utiliza más de 3 a 5 días. Antibióticos antiguos como la tetraciclina, la oxitetraciclina, ahora usamos las menos antiguos que son minociclina y la doxiciclina. La doxiciclina la usamos básicamente para tratamiento de brucelosis, ¿de acuerdo? Pero también se usa para el tratamiento de gérmenes intracelulares que le mostré, ¿correcto? O sea, para una neumonía por intracelulares, Clamidia pneumoniae, sirve perfectamente. ¿Correcto? Sirve también para infecciones de transmisión sexual, porque la droga de elección para clamidiasis. Entonces, tenemos para... y tiene actividad sobre partes blandas sobre Staphylococcus aureus, meticilino sensible, meticilino resistente, tanto comunitario como hospitalario. Estamos usando. Tengan mucho cuidado con tetraciclinas, no exponerse al sol, fotosensibilidad,
no darlo a menores de 7 años porque afecta a los huesos de crecimiento, ¿cierto? Rifampicina lo usamos básicamente para brucelosis y para TB, básicamente su uso. Clorfenicol ya no se utiliza, era la droga de elección para fiebre tifoidea hasta fines de los 70. Siempre se extraña, pero bueno, es así. ¿Por qué lo retiraron? Lo retiraron por la mielotoxicidad, ¿no? Mielotoxicidad, ¿correcto? Metronidazol es un antiparasitario y un antibacteriano. Antibacteriano anaerobios por debajo del diafragma principalmente, por debajo del diafragma. Pero también, si tengo absceso cerebral, metronidazol me va muy bien, ¿no es cierto? ¿Correcto? Y como antiparasitario tenemos Yardia y metamucil solítica, por ejemplo, y las tricomonas. ¿Correcto? O sea, tiene actividad antiparasitaria. Quinolonas son las moléculas más prostituidas del mercado de antibióticos. En la actualidad que han terminado, drogas para anti-TB resistente y oxifloxacina para foco pulmonar comunitario, MARSA, y después no hay mucho la quinolona. Ha salido último la deflaxocina, ¿no? Y sería una especie de tetrarolina o tal vez de cestobiprole, ¿no? Para neumonías, para partes blandas. Pero es tremendamente caro. Entonces, está fuera de nuestro alcance, como lo voy a mostrar otra lista de antibióticos que simplemente hay que mencionar, ¿no? Vamos a buscar. Mañana hablamos un poquito de eso. La mayoría de las quinolonas fueron eliminadas por efectos secundarios serios, hepáticos, cardíacos, etc. La ciprofloxacina, que fue el primer antibiótico con antisemunal bioral, constituido completamente resistente, la norfloxacina, la ofloxacina, todo. Es muy triste cómo ha terminado. Pero vamos a conversar un ratito de una... A ver, un ratito, déjenme que me encuentre. Claro, sí. Como no lo uso, se me ha ido el nombre. Como no lo uso, es el nombre. De lo... Bueno, mañana le voy a... ¿Correcto? Quinolonas ahora se usa para intracelulares, porque Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, lo usamos para infecciones de transmisión sexual, así, pero también la resistencia. Los grupos de infecciosas han evaluado porque hemos presentado tratamiento para gonococo, ¿no? Entonces se usa también quinolonas, pero cada vez menos. Glicopéptidos los tenemos la vancomicina y teicoplanina, ¿no? De acá
la vancomicina, que tiene 4 grandes indicaciones: infecciones por Staphylococcus aureus oxacillino resistente, infecciones por neumococo resistente a penicilina, infecciones por enterococo básicamente fecal y vancomicina sensible, infección por Clostridio difícil, que sería diarrea por antibióticos. Nosotros no tenemos tabletas, que sería el ideal para eso. Nosotros usamos metronidazol. El helicobacter también es otro grupo para contra coco gram positivo, sobre todo en partes blandas, pero que son inalcanzables, pues, porque los precios son carísimos. Dalbavancina, oritevancina, telavancina, realmente sirven para esto, pero es sumamente caros. Y acá tenemos la sulfonamida, la sulfa de cotrimoxazol, que es el trimetoprim sulfametrazol. Ese es un antibiótico, tiene actividad antibiótica, tiene actividad parasitaria, tiene considerado un antifúngico. Claro, porque para bacterias tenemos Stenotrophomonas maltophilia, que es un bacilo gram negativo de no enterobacteria. En algunos países tiene sensibilidad para oxacilinos, Staphylococcus aureus oxacillino sensible, oxacillino resistente. ¿De acuerdo? Es la droga de elección para Pneumocystis jirovesi, que es un hongo. Es la droga de elección para Isopora belli, que es un parásito. Es la droga de elección para Cyclospora cayetanensis. Hay que tener mucho cuidado, las toxicidades están de la mano. Gastrolesivo, hepatotóxico, nefrotóxico, correcto, principalmente mielotóxico. Es barato. Nitrofurantoína usamos para infecciones urinarias bajas, puede ser PLE, ¿sí? Pero yo no lo uso, deberíamos restringir mucho su uso. Y la fosfomicina, que es también para cistitis, ¿no? Hay una formulación intravenosa que todavía no cuaja. Usamos la oral para infecciones urinarias bajas. Claro. Upilocina es para desfocalizar las fosas nasales en los estados de portadores de Staphylococcus. Ácido fusible lo usan mucho los dermatólogos. Yo soy opuesto a que usen tratamiento tópico con antibióticos. Induce resistencia a la rifocina, el spray es la resistencia a coco gram positivo, Staphylococcus. Las polimixinas, que son los antibióticos más viejos que hay, tienes polimixina E, que es la colicina, y la polimixina B. El asunto es que en el caso de colicina no sabemos si la polimixina en general, cuáles son las dosis óptimas. Los usamos para KPC, para carbapenemasas, ¿no es cierto? Pero en realidad no estamos claros, y aparte son tóxicos neurológicos, tóxicos renales, y no sabemos la dosis. Es terrible realmente. Sin embargo, se usa un montón. Para las cepas resistentes, o sea, las cepas que tienen carbapenemasas indiferentes, si es BLE o KPC, ¿no es cierto? No le pega, por si acaso, el meteoroidal. Los nuevos antibióticos ya no son tan nuevos. Los ketólicos, eritromicina fue retirado, estreptomicina igual, y solamente queda oxazolinona. La oxazolinona, que tiene linezolid, está indicado para infecciones por neumococo resistente a penicilina, inclusive podría ser a banco, podría ser o a GISA, ¿no? Intermedio a glicotercios. Neumococo resistente a penicilina, neumococo resistente a vancomicina, y hay que usar para poner y organizar bien lo que es el uso racional de antibióticos en los hospitales. Y el linezolid puede ayudar. El linezolid patea con los dos pies, patea con liposoluble y hidrosoluble, ¿no? Pero su mejor rol es a nivel de liposolubilidad, o sea, el tejido. Había olvidado mencionar la vancomicina, el síndrome de hombre rojo. Este síndrome de hombre rojo es por degranulación de basófilos por la velocidad de difusión, por lo tanto se pasa en 90 120 minutos para que no haya ese problema. Y el linezolid tiene el síndrome serotoninérgico, descarga el serotoninérgico
como efecto secundario, entonces hay flush, hay morirse, se siente morirse. ¿De acuerdo? Luego tengo la glicilciclina, tigliciclina, que salió para infecciones abdominales y ya estaba enterrada. Se dieron cuenta que para estos acinetobacter resistentes, ahora está indicado por eso. Tratar tigliciclina para infecciones abdominales simples, que puedes tratarlo con metronidazol, con micacina o piperacilina, dependiendo. Entonces, tigliciclina va a quedar para infecciones resistentes a bacilos gram negativos, productor de carbapenemasa. Va a hacer también infecciones de MRSA en partes blandas. También podría servir para BLE, pero en infecciones de baja carga bacteriana, ¿no? Nunca en sangre, porque no concentra bien en sangre. Daptomicina, Staphylococcus aureus, o sea, bacteremia y endocarditis del lado derecho y del lado izquierdo. Daptomicina, cuidado que se inactiva con surfactantes. El cifiderocol es un antibiótico sideróforo. ¿Por qué? Porque entra a la célula a través de la vía del hierro, no como nosotros con las porinas, que sí que le pega bien a las hormonas resistentes y a las acinetobacter, pero necesitamos más información, sobre todo en el último estudio que han hecho, que la mortalidad del grupo que usó cefiderocol se moría más, así que necesitamos. Y la abaciclina, también es como una tetraciclina, pero es también próximo a retirar el mercado. Costo. Entonces, ¿qué tenemos para usar antibióticos? La estrategia, ¿no? Medidas preventivas y la política de control. Cierre el micrófono y el uso racional de antibióticos. Entonces, la medida de protección y las normas que tenemos que seguir, ¿no? Eso ya lo hemos conversado. Ok. Preguntas. Tenemos media hora para hacer preguntas. Doctor, una pregunta. ¿Quién habla? Barrial. A ver, guardián, dígame. Doctor, se sabía que las quinolonas, en este caso sobre todo las fluoroquinolonas, el cipro, penetraban o llegaban hasta los huesos y afectaban, creo, al cartílago de crecimiento. En ese caso, ¿a partir de cuántos años se puede niños? ¿A partir de los cuántos años? Buena pregunta. Por muchos años se creyó eso. Por muchos años se creyó eso. Y, por ejemplo, el tratamiento corto, 5 o 7 días, no afectan. Y ahora en general se acepta dar quinolonas en niños. ¿Cierto? Antes se había eso, después creo que no. Porque esas afirmaciones se basaban, lo traspolaban de animales, sin haberlo demostrado al ser humano. Se dieron cuenta que no era cierto. Así que ahora le dan con mayor libertad la quinolona a los niños. ¿Otra pregunta? Delegada. Si no pregunta usted, yo voy a preguntar. Sí, doctor, estaba con una duda con respecto a las quinolonas en el ciprofloxacino. Usted nos dijo que tenía varios efectos. Yo sé que es hepatotóxico, por ejemplo. ¿Y a partir de qué tiempo nosotros podríamos ver esos efectos tóxicos en el paciente? Depende. Puede ser desde la primera dosis. Pero tiene un factor idiosincrático, ¿no es cierto? Pudiera ser la primera dosis. ¿Cómo puede ser 7 días? ¿Cómo puede ser 14? Depende, cada uno marca. ¿De acuerdo? Imagínate pues, que hay más de 50 marcas de cipros en el Perú. Qué cochinada nos están entregando, pero si hablamos del original, eso es lo que vemos, que no vamos a ver tan temprano, pero puede ser porque tiene un componente idiosincrático. Ah, ya, correcto, doctor. Muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta?
Doctor, disculpe, tenía una consulta. Respecto a los mecanismos de resistencia en los gram positivos, ¿cuál sería el principal? Porque había visto una pregunta recientada que me pareció medio subjetiva, que me dijo cuál era el principal. En una resolución vi que decía que era por alteración del PVP, y en otro vi que dieron esta de las penicilinasas. ¿Cuál sería el principal? Depende de la bacteria. Por eso las preguntas, ¿cuándo ha sido? Hace un mes creo que fue, o un poquito más, di una charla evaluando los exámenes, ¿no? Algunos de ustedes creo que estuvieron ahí. Y en realidad son para llorar los exámenes, las preguntas, no tienen sustento. Pero va a depender del tipo de bacteria, no necesariamente. Por eso que los dos principales son PVP y la otra es son beta-lactamasa. Pero depende de la bacteria. Y cuando dicen coco gram positivos o dicen gram positivos, la pregunta. Solo gram positivos nada más. Es peor todavía, ¿te das cuenta? Peor. Tiene que decirse cocos o tiene que decirte bacilos. Peor todavía. ¿Ok? Mal hecha la Doctor, pregunta. gracias. Ok. ¿Otra pregunta? Doctor, disculpe, buenas tardes. En caso de los pacientes que están recibiendo quimioterapia, si después, como sabemos, los pacientes tienen, son más susceptibles a tener infecciones en los diferentes focos. Si posteriormente, después de una quimioterapia que se ha realizado 3, 5 días después, presenta una infección en uno de los focos, ya sea urinario o sea abdominal, ¿qué antibiótico podríamos usar como primera línea? ¿Podría ser el piperacillina tazobactam? ¿O podría ser también un carbapenémico menor en caso de que no haya shock? ¿O si hay shock, carbapenémico mayor? Ok. La pregunta es neutropenia febril, paciente con quimio, desarrollan neutropenia, y los pacientes que tienen falla fagocitaria de neutrófilos van a estar predispuestos a bacterias extracelulares no capsuladas y a hongos levogriformes y filamentosos. Entonces, la principal fuente de infección en pacientes neutropénicos es el aparato aéreo digestivo. Entonces, ¿qué tengo en el aparato aéreo digestivo en orden? Tengo bacilos gram negativos aerobios, enterobacterias y no enterobacterias. Tengo anaerobios y tengo coco gram positivos, pero generalmente anaerobios facultativos. Entonces, si yo tengo un paciente con neutropenia febril o no neutropenia febril, pero neutropenia febril sin foco, tiene solamente neutropenia febril, sin foco, menos de 500 neutrófilos, yo tengo que pensar, yo hago la historia de la anamnesis, y si no encuentro foco, asumo que es el aéreo digestivo. El aéreo digestivo. Y la quimio lo que hace es inflama la mucosa intestinal e incrementa lo que se llama traslocación bacteriana. Traslocación bacteriana, que las bacterias atraviesan la barrera mucosa y entran al sistema linfático, luego al venoso y al torrente mayor. ¿Cierto? Entonces, ¿qué cosa es lo que más va a atravesar ahí? Y el paciente no está chocado, Yo tengo que cubrir bacilos gram negativos aerobios, enterobacterias, no enterobacterias, y algo de anaerobios. Por lo tanto, en estos pacientes yo uso piperacillina tazobactam como medicamento de elección, ¿no es cierto? O la otra posibilidad, si tuviera cefepime más metronidazol, ¿no? Porque cefepime no cubre anaerobios. Eso sería el esquema, pero yo tengo que saber que en mi comunidad, en el estudio microbiológico, piperacillina sensible, ¿cuál es la sensibilidad de piperacillina y de cefepime metronidazol? La otra cosa, si el paciente está chocado, de arranque,
carbapenémicos mayores. De arranque, carbapenémicos mayores. ¿Sí? Hay algunos que, si estoy hablando de mucositis grave 3-4, le ponen vancomicina. Y hay gente que le pone antifúngicos, ¿no es cierto? Porque en esa translocación podría pasar a cándida también, ¿no? Antes le ponían fotericin, ahora le ponen equinocandinas, que son menos tóxicas para el tratamiento y limpia rapidísimo cualquier fungemia que pudiera pasar, ¿no es cierto? Entonces, no es cuestión que antibiótico, esa es clase de la pregunta, sino hay que mirar al paciente, hay que mirar la situación, hay que mirarla, ¿correcto? Entonces, para dar un tratamiento adecuado, yo tengo que recoger información. Y si quiero dar un tratamiento óptimo, mejor. ¿Se da cuenta? Mejor. ¿Estamos? ¿Pregunta resuelta? ¿O te confundí más? No, sí, doctor, muchísimas gracias. Esa era mi duda. Gracias. Ya, ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas? A ver, vamos a poner. Si yo tengo un paciente febril no chocado y tiene infección del tracto urinario demostrada por una Escherichia coli, ¿sí? Ble positivo, ¿cuál creen que sería la estrategia antimicrobiana a recomendar? Tejeda. ¿Escuchaste, Tejeda? Doctor, Hola. A ver. ¿podría volver a repetir, por favor, doctor? El internet está intermitente. Ya, te estoy diciendo, es un paciente sin antecedentes de importancia que tiene una infección urinaria por una Escherichia coli Ble positivo. Está hemodinámicamente estable. ¿De acuerdo? Entonces, se requiere uso de antibiótico porque ya está documentada la infección urinaria. O sea, tiene bacteremia. No, primero tiene solamente en orina. Cultivo negativo en sangre y en orina. Está demostrado. Entonces, ¿cuál crees que sería tu estrategia antibiótica, antimicrobiana? Doctor, ¿no sería la fosfomicina que usan en vía oral única dosis de 3 gramos? Te estoy preguntando, Tejeda. Ah, ya, disculpa, doctor. Doctor, lo escuché hasta cultivo Doctor, lo que pasa es que no le escucho bien, lo escucho entre... Hasta ahora, cuando rotases también por infección será lo mismo. A ver, Brigitte, ¿puedes mandarle la pregunta, por favor, por WhatsApp? Ya, doctora, a ver, le envío. A ver. O por acá por el chat, en todo caso. Por el chat, como quieras. ¿Ya le mandaste? Sí.
Ya ahí ya está en el chat. Ya. Responda. Ya lo puede leer. Responda. Ahora no me diga que no me escucha. Responda. Bien. Doctor, ¿me dice cuál es, qué es lo que deberíamos de hacer? ¿Qué antibiótico deberíamos de darle al paciente? Sí, dígame, ¿cuál sería su estrategia? Bueno, le daríamos, como refiere el compañero, le podríamos dar vancomicina al paciente. Vancomicina. Ah, muy bien. ¿Y para qué diablos? ¿Cuáles son las indicaciones de la vancomicina? Ok, se queda, perfecto. Ok, ¿quién dijo fofomicina? Yo, doctor. ¿Quién es yo? José Cabrera. Pero no estoy seguro, doctor, pero yo he visto que ignoran a las BLE igual porque tienen otro mecanismo de acción. Claro, pero si yo tengo un paciente con infección urinaria, con Escherichia coli B positivo, yo tengo que preguntar, ok, infección urinaria puede ser ¿es un ictus complicado o no complicado? ¿No es cierto? Una infección del tracto urinario no complicada significa que anatómicamente y funcionalmente el tracto urinario está ok y la orina circula perfectamente desde que se forma el riñón hasta que sale por la uretra. ¿Correcto? No hay ningún stop. Generalmente las bacterias son sensibles, ¿no es cierto? No son resistentes. Y mi meta es erradicar la bacteria, porque no podemos tolerar que en un tracto urinario morfológicamente normal tengamos un agente infeccioso, ¿no es cierto? Entonces, y dividimos si es infección urinaria baja o infección urinaria alta. Sí, que debiera ser qué tipo de infección urinaria, ¿no es cierto? Una no complicada, perfecto. Entonces, y luego, si es baja o alta, o sea, cistitis, si es cistitis, yo tendría que decir, claro, ¿no? O sea, una no, digamos, no complicada que tenga una cepa resistente, como BLE, puede ocurrir porque también me podría hacer pensar que ha tenido algún factor para que esto sea una infección urinaria, o tenga un factor para que esto tenga, que tenga una cepa resistente. Pero si usted le pregunta sexualidad, por ejemplo, si tiene relaciones anales sin protección, y la persona con quien tenía las relaciones anales era portadora de una Escherichia coli B, se pudo infectar, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? O simplemente no se acordó que le colocaron una sonda o le hicieron un procedimiento o qué sé yo, pues se operó una mujer o, bueno, en este caso es varón, pero si hubiera mujer, por ejemplo, se operó los senos, tuvieron que ponerle catéter para la cirugía, ¿no es cierto? Entonces, pueden haber que lo colonizaron. Pero, ok, o que es diabético, no dijo que era diabético, o si fuera mujer no se lava bien, ¿no es cierto? Y contamina el ano, contamina la vulva, la vagina, entonces puede penetrar en la bacteria. Entonces, hay diferentes factores, hay diferentes preguntas. Pero si fuese, por lo tanto, vuelvo a insistir que la respuesta no es fría, sí, hay que analizar la situación, ¿no es cierto? ¿Correcto? Hay que analizar la situación. Entonces, si fuese caso, ¿podría usar fosfomicina? Sí, podría usar fosfomicina si fuera cistitis. Si fuera cistitis, ¿no? ¿Correcto? Depende de la sensibilidad, podría ser, si no es BLE y es tan sensible, puede usar amoxicilina, claro que podría usar amoxicilina. Podría usarse una cefalosporina primera, podría usar una cefalosporina primera.
Y si es pielonefritis, ya no, pues no voy a usar fosfomicina, ¿no es cierto? Y si está con pielonefritis, el paciente está tóxico, con fiebre, ¿no es cierto? O sea, si eso lo cultivo y sospecho pielonefritis, no va a tener bacteremia, entonces hay que hospitalizarlo. Si es BLE, si está hemodinámicamente estable, ¿qué cosa le daría, Peralta? ¿De BLEA? Si es BLE. Tiene bacteremia. Y no está chocado. No está chocado. Cefepime. Cefepime, no. No. Saavedra. Tienen que repasar, por favor, sus antibióticos. Saavedra, ¿se fue Saavedra? ¿No está? No, pero acá está. Ya, hay 45, llegaron, ¿no? Me pones los dos que llegaron tardones, ¿ah? Ya, doctor. Bájalo de nuevo y después me marcas con T, de tarde, de tardones. ¿Quiénes llegaron tarde, por favor? Levanten la mano. Si no me contesta ahora, lo voy a hacer después. Y quedaría mejor levantando la mano. ¿Ah? Y no lo va a pedir a su delegada. ¿Quién llegó tarde? A la 1, a las 2, 3. Brigitte, ¿cómo se apellidan tus compañeros que llegaron tarde? Doctor, ahorita estoy justo viendo esto de la lista. Como estaba apuntando en la clase, no estaba, aún no he pasado la Ahora hay lista. 46, menos 1, que soy yo, quedan 45. Pero ya sabías quiénes eran, ¿no es cierto? ¿O no llegaste? Sí llegué a descargar las listas, las dos listas las tengo acá, pero Ya, todavía no lo he luego revisado. me lo vas a dar quiénes son y sobre todo que son tan silenciosos, ¿no? Obviamente van a tener inasistencia, ¿no? Inasistencia. Porque hay una tolerancia. Después que llegan ya no hay nada que hacer. Me mandan las dos listas y los dos nombres que faltan. Entonces, si yo tengo BLEM en sangre, yo puedo usarlo en la orina, ertapenem, ¿no es cierto? Pero si el paciente fuera inestable, carbapenémico mayor. Entonces uno dice, doctor, pero pucha, es antipseudomonal, ¿qué vas a hacer? Por eso es el concepto de escalamiento. Es decir, una vez que el paciente esté hemodinámicamente estable, lo pasas a uno de menor espectro y obviamente ya no vamos a ser tan agresivos con la pseudomona que pueda estar en el intestino. ¿De acuerdo? Eso es de escalamiento. Y eso es lo que tenemos que acostumbrarnos. Si ya la gravedad de la infección ha pasado, podemos descalar, incluso si tengo endovenoso, pasarlo a oral. Lo que pasa es que ertapenem no hay orales, intramuscular, intravenoso, pero mejor es una vez al día que estar hincándole cada 6 horas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Una pregunta. Dígame, ¿quién habla? Identifíquese siempre. Barrial, doctor. Barrial. Sí, Ahora bueno, en este caso dijo... Cuando llevas el curso, Barrial, voy a esperar tus preguntas, ¿ah? El curso. Dime, pregunta. Ya. Dijo ertapenem, ¿no? Pero en este caso no podemos darle un aminoglucósido, por decir amicacina, o en su defecto una quinolona, el levofloxacino. Es BLE, Sí. es BLE positivo. Si no fuera BLE, podrías dar la aminoglucósido, ¿no es cierto? Podrías dar, pero ¿qué cosa yo he dicho? Que los aminoglucósidos son drogas de reserva acompañantes, ¿no es cierto? Son nefrotóxicos. Y quinolona de ninguna manera utilizaría, salvo que me quedaría última alternativa. Es de amplio espectro quinolonas. Entonces, fíjese que las quinolonas
son grandes inductores de mecanismos de resistencia. La cefalosporina de tercera generación son los antibióticos que inducen con mayor frecuencia BLE. Las quinolonas, ¿qué cosa inducen? Mecanismo de resistencia. BLE, vancomicina resistente, MRSA, ¿sí? Y infección por Clostridium. ¿Sí? Por eso las quinolonas tienen que ser reservadas específicas, aparte que son resistentes ya. Los usamos para anti-TB, principalmente se usan para infecciones intracelulares, ¿de acuerdo? Ya hay muy pocas bacterias que son sensibles a quinolonas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso usamos, para BLE son las quinolonas. ¿Sí? Para BLE son las, son los carbapenémicos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor, se le escucha. Sí, se escucha, doctor. Sí, se fue la pantalla. Entonces, y luego ha aparecido la política de usar, ahorrar carbapenémicos, usar estos antibióticos como inhibidores de beta-lactamasa, avibactam, bavubactam, relebactam, para ahorrar quinolonas, para ahorrar carbapenémicos, ¿no? Pero en realidad no vamos a tener que usar los carbapenémicos mayores y menores. ¿Sí? Por usar tanto, ahora tenemos pues carbapenemasas. Otro dato que es bien importante es que ustedes tienen que saber una cosa cuando ustedes lean Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenem. Es diferente a Pseudomonas aeruginosa productor de carbapenemasas. Cuando ustedes tienen Pseudomonas aeruginosa productor de carbapenemasa, tiene carbapenemasa, por lo tanto todos los betalactámicos están muertos. Todos los betalactámicos están muertos. ¿Cierto? Ahora, puede ser una carbapenemasa KPC, como puede ser una carbapenemasa métalo. Tienen que saber cuál es más frecuente en la pseudomonas. La pseudomonas lo que encontramos más es métalo. O sea, va a matar a todos los betalactámicos menos a cuál la metalolactamasa afecta a todos los carbapenémicos menos, a ver quién se acuerda, menos al astronam. Menos al astronam, ¿no es cierto? Y cuando digan pseudomonas resistentes a carbapenémicos, va a depender, pues puede ser carbapenemasa, puede ser porinas, cierre de porinas, puede ser bomba de flujo. Fíjense bien en su evaluación de sensibilidad, que no debe ser disco, debe ser zinc, concentraciones inhibitorias mínimas. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que ustedes sepan esto, que repasen sus antibióticos. Claro, si yo voy a tener una infección de partes blandas, un cuadro respiratorio alto y bajo, en una persona común silvestre, un abuelito, ok, yo le puedo dar amoxicilina clavulânico, le puedo hacer furoxima, ¿no es cierto? Si es que pienso que no tiene factores de riesgo para resistencia. Pero ¿qué pasa si no responde? Entonces, no, es por viejito. Hay que evalúa su sistema inmune, pero evalúa también. Traten de buscar, y sí, no solamente traten, hagan lo imposible por aislar el bicho y hacerle sensibilidad porque puede ser resistente. La respuesta no es porque esté viejito, la respuesta es porque el bicho es resistente. ¿De acuerdo? Entonces ahora hay muchos factores de riesgo para pensar en BLE, factores de riesgo para pensar en carbapenemasa, factores de riesgo para pensar en MRSA, factores de riesgo para neumococo resistente a penicilina, ¿sí? Entonces hay que revisar eso. ¿Correcto? Hay que revisar eso. ¿Estamos? Ok, Brigitte, ¿no hay más preguntas? Entonces nos vamos. ¿Nos vamos?
Sí, ya no hay más preguntas, tal vez hay Tengo una pregunta. Chiro. Ajá. Sí. Doctor, le habla la Numa Peralta. Doctor, disculpe, una última pregunta. En el caso de infecciones por Pseudomonas aeruginosa, mencionó que también es alternativo el uso de ceftazidima con avibactam, ¿cierto? También tiene Pero, actividad, sí, 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 porque dime. mencionó que tenía actividad KPC contra oxacilinasas y también contra BLE. Eso es lo que entendí. Ya. Ceftazidima y avibactam tiene para BLE, para AMC, que son las cefalosporinasas, para KPC, y también tiene actividad contra Pseudomonas aeruginosa multidroga resistente. Esos son los 4. Pero donde vas, digamos, resaltar es KPC. ¿De acuerdo? Si yo tuviera una MDR, o sea, unas pseudomonas de MDR, yo usaría mejor cestolosane, tazobactam. Pero eso hay que mirar desde qué punto de vista. Ok, si el laboratorio pudo aislar una pseudomona multidroga resistente, también tiene que haberme estudiado si había beta-lactamasas de espectro extendido. Porque si yo tengo, si esta pseudomona va con beta-lactamasa, o sea, que haya más de un mecanismo de resistencia. Si yo le digo, mira la pseudomona, yo le doy ceftolosane tazobactam. Y resulta que se encuentra que además tiene BLE, el BLE se va a comer el tazobactam y va a dejar ceftolosane solo. No va a pegar. Entonces, ¿qué voy a usar ahí? Ceftazidima y avibactam, porque el avibactam se va a mechar con las beta-lactamases y va a dejar que el ceftazidime funcione bien. Porque en cestolosane, el tazobactam no le va a defender contra la beta-lactamasa si se van a comer el cestolosane. ¿Me entienden? O sea, necesitamos un buen laboratorio que nos diga cómo está, qué características de la bacteria aislada. La otra cosa es aislar el bicho. Por eso es importante buscar el bicho. ¿No es cierto? Se puede usar uso empírico, todo se puede. La pregunta es si se debe. Entonces, lo que necesitamos es tener información. ¿Cómo está la unidad de cuidados intensivos con respecto a sus pseudomonas? Sí, el mecanismo de resistencia es orinas o bomba de flujo que no es afectado por el cestolosane tazobactam, bacán, pero también tiene mucho BLE. Entonces no, uso mejor ceftazidima. Entonces yo siempre digo que para todos hay, pero hay que saber cuál. ¿Me entendió, Peralta? Sí, doctor, gracias. Ok, ya. Ahora sí, nos vamos con Fawcett. Son 2 horas, 10 minutos. Mañana seguimos de 2 a 4, ¿no es cierto? Sí, doctor, mañana también de 2 a 4. Ahorita voy a programar la siguiente clase. Perdón, es miércoles, ¿no? Mañana es miércoles, de 2 a 4. ¿Sí? Mañana hacemos sepsis, pero vamos a incluir algo nuevo que es lo que se llama, lo que debemos actuar en la primera hora. En sepsis nos han enseñado por mucho tiempo qué hacer en 3 horas, qué hacer dentro de las 6 primeras horas, ¿no es cierto? Pero ahora todo eso que era de 3 a 6, ahora ha pasado en la primera hora. Y eso es lo más importante que ustedes tienen que aprender. ¿Ya? ¿Ok? La cosa práctica. El resto son los principios, esto lo que... Pero la cosa práctica. La charla podría terminar en 10 minutos de mañana. Vamos a repasar sepsis, vamos a recordar y vamos a dejar la perlita para la última parte. Pero eso es bien, bien importante. ¿Ok? ¿Listo? Muchas gracias, doctor. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana. Apaga la grabación. Yo me voy.